Ejército a 26 años de cárcel a 8 militares acusados de vínculos con los Zetas. El asunto es que agentes ministeriales castrenses los torturaron cuando fueron detenidos. Vía telefónica saludo a Ramiro Ramírez, él es abogado de estos soldados que están enfrentando este juicio militar. Abogado, buenas noches. Livia, buenas noches. Ya fueron sentenciados, pero ustedes apelaron esta determinación. Sí, mira, tenemos 5 días hábiles para apelar. La sentencia la dictaron el día de ayer. Tenemos 5 días para interponer ese recurso de apelación en contra de la sentencia que consideramos es a todas luces ilegal. ¿Por qué consideran que es ilegal, Ramiro, esta sentencia? ¿Cuáles son las irregularidades que encuentran en el caso? Dos, Olivia, principales. Incomunicación, tortura, no puesta a disposición del Ministerio Público de manera inmediata cuando fueron detenidos los elementos militares. Estuvieron dentro del batallón al que pertenecían en Saltillo, Coahuila, durante 4 días que fueron torturados y obligados a autoincriminarse e incriminar a sus compañeros. Y por el otro, las pruebas que utilizaron para condenarlos, aparte de ilegales, no tenían la suficiente fuerza para llegar a una sentencia del tipo que fue dictada el día de ayer. Ahora, usted nos está comentando, un tema central, que es el tema de la tortura. Esto no es solamente que los soldados acusados lo estén acusando, sino que, digamos que se hicieron pruebas con validez que así lo demuestran, ¿es así? Así es, Olivia. Mira, existen dictámenes periciales, el protocolo de Estambul concretamente, que es el único medio para determinar si alguien fue objeto de tortura, y los elementos resultaron positivos. En relación a este dictamen psicológico que realizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la misma Secretaría indemnizó por esa tortura a 3 elementos, reconociendo que fueron torturados el día que fueron detenidos hasta el día que fueron puestos a disposición. El convenio así se estableció. En él se estableció que la Secretaría aceptaba esa tortura. Y por último, existe otro estudio psicológico que realizó la propia Secretaría. Ya no lo ofreció la defensa, sino que fue la propia Secretaría la que realizó ese estudio, resultando positivos los 16 elementos torturados. Entonces nos está diciendo, abogado, que incluso hay elementos, en este caso hay dos de los condenados, que incluso la Secretaría de la Defensa indemnizó, es decir, la Secretaría de la Defensa admitió que se cometió tortura en contra de ellos y aún así los está condenando. Así es. En nuestras manos tenemos los convenios originales, copias certificadas obran en la causa, en donde la misma Secretaría, vuelvo a repetir, aceptó esa tortura durante los días que ocurrieron, del 13 al 16 de marzo del 2011. Ahora, son 8 militares los que fueron sentenciados, pero en el caso son más, ¿verdad?, los que están siendo procesados. Así es. El día de ayer fueron sentenciados 8 y en total son 16 militares. Los restantes están en espera del Consejo de Guerra que los va a juzgar. Ahora, ¿cuál es el origen de esta acusación en contra de estos soldados? El origen es la detención de un civil el 12 de marzo del 2011, en el que supuestamente le fue encontrada una lista con nombres, y dentro de esos nombres venían algunos alias, algunos apodos que involucraban a los militares. De ahí se desprendió el evento. El civil que fue detenido en su momento afirmó que eran militares los que cooperaban con ellos, pero una vez que acude al juzgado es interrogado por la defensa, la defensa, en este caso su servidor, el civil no admitió, no reconoció esas declaraciones iniciales, que es el inicio del proceso en contra de los militares. Estamos hablando aquí, abogado, de lo que se conoce como violación al debido proceso. Así es. Mira, durante el Consejo de Guerra de estos 8 sentenciados, se les demostró a los integrantes de este consejo que las pruebas con las que contaba la Fiscalía eran ilegales. ¿Por qué? Precisamente por este debido proceso.
Nuestra Constitución marca los límites, las garantías del proceso. Y hay algo bien importante, la exclusión de la prueba obtenida ilícitamente. La ilicitud consistió en que no fueron puestos a disposición de manera inmediata, a que fueron incomunicados, que fueron torturados, y quedó plenamente demostrado. De hecho, el principal testimonio para determinar que fueron incomunicados fue el testimonio del propio comandante del batallón. El propio comandante, el jefe de estos elementos, fue muy específico en admitir, en referir que desde el día 13 de marzo hasta el día 16 estuvieron a disposición de sus captores. Bien. Estamos hablando, es muy importante el caso, licenciado, muchas gracias por habernos tomado la llamada, porque estamos hablando de cómo funciona la justicia militar. Esto es un juicio militar, hay que recordarlo, y por supuesto que estamos todos a favor de que elementos que lleguen a vincularse con el crimen organizado o que actúen de forma inadecuada o violen derechos humanos sean castigados, pero se tiene que respetar en todos los juicios el debido proceso, lo mismo que en la justicia civil. Así es, así es. De hecho, mira, es bien importante dejar claro que se recuerdan hace un mes, el mes pasado, el propio director de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en un comunicado que explicó, que dio, él manifestaba, si alguno tiene pruebas que acredite la tortura de elementos militares, pues que las muestre. Pues el día de ayer, durante la sesión del Consejo de Guerra, se demostró, se probaron, se dieron todas esas pruebas y aún así no fueron consideradas. No fueron consideradas. Bueno, pues esperemos a ver qué pasa con el resto de los militares y con la apelación que está también en proceso. Le agradezco mucho, abogado, y seguimos en comunicación. El abogado Ramiro Ramírez está llevando el caso de estos soldados acusados de tener vínculos con los Zetas. Algunos de ellos ya fueron condenados este fin de semana a 26 años de cárcel. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, Olivia. Buenas noches. Hasta luego.